En el año 1624, un misterioso alquimista desapareció sin dejar rastro. Solo se halló un códice incompleto, sellado con símbolos que nadie pudo descifrar. Durante siglos, su nombre fue olvidado, pero su legado sobrevivió en silencio. Los iniciados lo llamaban simplemente el alquimista, y decían que había descubierto las 7 leyes que gobiernan lo invisible. Leyes que no están en libros ni en templos, sino en lo profundo del alma humana. Hoy, tras más de 300 años, su manuscrito prohibido ha sido recuperado. Y tú estás a punto de escucharlo por primera vez. Este no es un audiolibro, es una llave, una puerta hacia lo que siempre sentiste, pero nunca supiste explicar. Quédate hasta el final y repítelo si es necesario hasta que comprenderlo en su totalidad. El manuscrito comienza. Mi nombre se ha perdido en los vientos del tiempo, pero mi esencia permanece viva en cada palabra que compartiré contigo. Fui lo que vuestro mundo llama alquimista, aunque prefiero considerarme un estudiante eterno de los misterios divinos. Durante décadas, caminé por senderos que pocos se atreven a transitar. Estudié en bibliotecas secretas, donde los libros susurraban verdades prohibidas. Conversé con maestros cuyas almas habían trascendido las limitaciones de la carne, y en ese largo peregrinaje hacia la iluminación, descubrí que toda la creación, todo lo que ves y no ves, todo lo que tocas y todo lo que sueñas, nace de una sola fuente, la mente universal. Recuerdo como si fuera ayer la noche en que esta verdad se reveló ante mí como un relámpago divino. Estaba en mi laboratorio, no el de crucibles y retortas que imaginas, sino el laboratorio del alma, donde se transmutan los metales viles de la ignorancia en el oro puro del conocimiento. Había pasado años intentando comprender cómo la materia podía transformarse, cómo el plomo podía convertirse en oro, pero esa noche, mientras contemplaba las estrellas a través de mi ventana, comprendí que había estado buscando en el lugar equivocado. La verdadera alquimia no ocurría en los crisoles externos, sino en el crisol de la conciencia. Todo es mente, susurró una voz que parecía venir del mismo cosmos. No era una voz externa, sino el eco de mi alma recordando una verdad que siempre había sabido, pero que había olvidado al nacer en este plano denso de la materia. En ese instante, querido buscador, comprendí la primera ley. El universo es mental, no metafóricamente, no filosóficamente, sino literalmente. Todo lo que existe, desde la más pequeña partícula hasta la más gigantesca galaxia, es una manifestación del pensamiento divino. Somos pensamientos pensándose a sí mismos en la mente infinita del Creador. Tu cuerpo, que crees tan sólido, es mente condensada. Tu casa, tu ciudad, tu planeta. Todos son patrones de pensamiento cristalizados en lo que percibes como realidad física. Pero la verdadera sustancia de todo es mental, espiritual, divina. Los antiguos maestros de Egipto conocían esta verdad. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, la plasmó en las tablas esmeraldinas cuando escribió: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Pero pocos comprendieron que se refería a la correspondencia entre los planos mentales y los planos físicos. Tu mente individual no es separada de la mente universal, así como una gota del océano no es diferente del océano mismo. Eres una individualización de la conciencia cósmica, dotado del mismo poder creador que mueve las estrellas y hace florecer las rosas. Ahora que conoces esta verdad, ¿cómo la aplicas en tu vida diaria? Cada pensamiento que generas es una semilla plantada en el jardín de la realidad. Si siembras pensamientos de abundancia, cosecharás abundancia. Si plantas semillas de amor, el amor florecerá a tu alrededor. Si nutres ideas de sanación, la sanación se manifestará en tu experiencia. Pero,
Cuidado, querido discípulo, porque la espada de la creación mental tiene doble filo. Así como puedes crear belleza y armonía con tus pensamientos, también puedes generar caos y sufrimiento si no gobiernas tu mente con sabiduría. Observa tus pensamientos como un jardinero observa su huerto. Riega las plantas que deseas que crezcan y arranca las malas hierbas antes de que se extiendan. Recuerda que eres el arquitecto de tu destino, el escultor de tu realidad, el alquimista de tu propia transmutación. Cuando comprendas verdaderamente que vives en un universo mental, que tu conciencia es el pincel con el que pintas tu experiencia, habrás dado el primer paso hacia la maestría espiritual. Ya no serás víctima de las circunstancias, sino co-creador consciente de tu realidad. Permíteme compartir contigo una práctica que aprendí de un maestro sufí en las montañas del Cáucaso. Un hombre cuya barba blanca brillaba como la nieve bajo la luna llena. Me enseñó que la mente opera en 3 niveles: el consciente, el subconsciente y el supraconsciente. La mayoría de los mortales viven prisioneros del nivel consciente, ese parloteo constante de pensamientos ordinarios que zumba como abejas inquietas. Pero el verdadero poder reside en aprender a sumergirse en las aguas profundas del subconsciente, donde se almacenan todos los patrones que crean tu realidad externa. Cada noche, antes de entregarte al sueño, realiza este ritual sagrado. Coloca tu mano sobre tu corazón y declara con la autoridad de quien conoce su verdadera naturaleza: soy una expresión perfecta de la mente divina. Mis pensamientos crean mundos, mi conciencia transforma la realidad. No son meras palabras, querido buscador. Son decretos cósmicos que reordenan la estructura misma de tu experiencia. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Acepta como verdad absoluta todo lo que le imprimes con convicción y emoción. Durante mis años de estudio en los templos ocultos de Alejandría, antes de que las llamas consumieran esa gran biblioteca del saber, aprendí que los pensamientos poseen diferentes grados de poder creativo. No todos los pensamientos son iguales. Algunos son como chispas que se desvanecen al instante. Otros son como rayos que atraviesan dimensiones. La diferencia radica en 3 elementos: claridad, emoción y persistencia. Un pensamiento claro es como un rayo de sol concentrado a través de una lupa. Puede encender fuegos que transformen montañas. Un pensamiento cargado de emoción auténtica se convierte en una fuerza magnética que atrae hacia ti las circunstancias, personas y oportunidades que resonan con esa vibración. Y un pensamiento sostenido con persistencia amorosa es como el agua que, gota a gota, perfora la roca más dura. Recuerdo vívidamente el día en que decidí aplicar este conocimiento para manifestar mi laboratorio perfecto. No el de crucibles y alambiques, sino un santuario donde pudiera realizar mi verdadera obra, la transmutación del alma humana. Durante meses, mantuve en mi mente la imagen perfecta de este espacio sagrado, sintiendo la emoción de ya poseerlo, agradeciendo al universo por esta bendición aún no manifestada. Y entonces, de manera tan natural como el amanecer sigue a la noche, las circunstancias se alinearon mágicamente. Un anciano que había escuchado hablar de mis estudios me ofreció una torre abandonada en los límites de la ciudad. Cuando subí por primera vez esas escaleras de piedra y abrí la puerta del último piso, me encontré con la exacta réplica de lo que había visualizado en mis meditaciones. Pero también debo advertirte, hermano del sendero, sobre los peligros de una mente no disciplinada. Si el pensamiento puede crear paraísos, también puede generar infiernos. He visto almas nobles destruir sus vidas por permitir que pensamientos de duda, miedo y resentimiento echaran raíces en el jardín de su conciencia. La mente es como un niño poderoso. Necesita guía amorosa pero firme. No puedes controlar todos los pensamientos que aparecen en tu conciencia. Son como nubes que cruzan el cielo de tu ser. Pero sí puedes elegir en cuáles te enfocas, cuáles nutres con tu atención y cuáles permites que se desvanezcan. Existe una práctica ancestral que los maestros tibetanos llaman la vigilancia del portal. Consiste en convertirte en el guardián de tu propia mente,
observando cada pensamiento que intenta entrar en el templo de tu conciencia. Cuando llegue un pensamiento que no sirva a tu mayor bien, simplemente di: gracias por visitarme, pero no eres bienvenido aquí, y redirige tu atención hacia un pensamiento más elevado. Al comprender que eres mente pensando, que tu esencia es conciencia pura experimentándose a sí misma a través de innumerables formas, despiertas lo que los antiguos llamaban la mente maestra. Esta no es tu mente personal limitada, sino tu conexión consciente con la inteligencia universal que orquesta la danza cósmica. Desde esta perspectiva expandida, cada desafío se convierte en una oportunidad de creación consciente. Cada problema es una invitación a ejercitar tu poder co-creador. Cada circunstancia aparentemente adversa es el universo ofreciéndote una nueva lección en el arte divino de la manifestación. La primera llave dorada ha sido entregada. Úsala sabiamente, pues con ella puedes abrir la puerta hacia dimensiones de experiencia que ni en tus sueños más profundos has imaginado. Pero la mente universal no opera en el vacío, querido discípulo. Se manifiesta siguiendo patrones perfectos, leyes inmutables que conectan todos los planos de existencia. La siguiente verdad que compartiré contigo revelará cómo estas correspondencias sagradas tejen la trama misma de la realidad. Capítulo 2. La ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El universo es un espejo infinito donde cada fragmento refleja la totalidad. Lo que buscas afuera ya existe dentro de ti. Después de aquella revelación sobre la naturaleza mental del universo, pasé años buscando comprender cómo esta mente divina organiza su creación. ¿Existe un orden en este aparente caos? ¿Hay patrones que conecten lo más pequeño con lo más grande, lo visible con lo invisible? La respuesta llegó a mí durante una noche de luna llena, mientras contemplaba mi reflejo en las aguas quietas de un estanque sagrado. En ese momento de quietud absoluta, cuando el viento había cesado y la superficie del agua era como un cristal perfecto, vi algo que cambió mi comprensión para siempre. Mi rostro reflejado en el agua no era solo una imagen, era una revelación cósmica. Así como mi cara se reflejaba perfectamente en aquel espejo líquido, comprendí que toda la creación opera según este principio divino. Cada nivel de existencia refleja perfectamente todos los demás. La segunda ley se reveló ante mí como un relámpago de comprensión pura. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. No son meras palabras poéticas, querido buscador, sino la clave maestra que abre los misterios de todos los planos de existencia. Durante mis estudios en las criptas subterráneas de los templos druidas, aprendí que la realidad se estructura en 3 grandes planos, cada uno reflejando perfectamente a los otros. El plano mental, donde habitan los pensamientos puros, las ideas arquetípicas, los patrones divinos que dan forma a toda manifestación. Aquí reside el pensamiento del Creador antes de materializarse. El plano astral, el reino de las emociones, los deseos, los sueños y las visiones. Es el puente entre lo puramente mental y lo físico, donde los pensamientos comienzan a tomar forma energética. El plano físico, donde vivimos con nuestros cuerpos densos, donde las ideas se cristalizan en materia, donde tocamos, olemos y experimentamos la creación con nuestros sentidos. Pero aquí está el secreto que pocos comprenden. Estos no son planos separados e independientes. Son como los pisos de una casa cósmica, unidos por una escalera invisible de correspondencias perfectas. Lo que ocurre en uno se refleja inmediatamente en los otros. El espejo del microcosmos y el macrocosmos. Observa tu mano, querido discípulo. ¿Ves esas líneas que surcan tu palma? Los antiguos sabían que esas líneas no son casuales. Son mapas que reflejan tu destino, tu carácter, tu conexión con las fuerzas cósmicas. Tu mano es un microcosmos que refleja el macrocosmos entero, pero va más profundo aún.
Tu cuerpo físico es una réplica perfecta de tu cuerpo astral, que a su vez refleja tu cuerpo mental. Si hay desarmonía en tu mente, se manifestará como tensión en tu cuerpo emocional y eventualmente aparecerá como enfermedad en tu cuerpo físico. Recuerdo a una mujer que llegó a mi torre buscando sanación para una dolencia en su corazón físico. Mientras hablaba conmigo, pude ver claramente que su corazón astral estaba envuelto en las sombras de un amor no correspondido que había guardado durante décadas. Su corazón mental estaba lleno de patrones de pensamiento que repetían: no soy digna de ser amada. Aplicando la ley de correspondencia, no trabajé directamente con su corazón físico. En su lugar, la guié para que sanara primero su corazón mental, transformando esos patrones de indignidad en afirmaciones de amor propio. Luego, trabajamos en su corazón astral, liberando la energía estancada del amor no correspondido. En menos pocas semanas, su corazón físico se había sanado completamente. Si has sentido que estas enseñanzas despiertan algo familiar en tu alma, si reconoces estas verdades como conocimiento que ya poseías pero habías olvidado, compártelo en los comentarios. Cuéntanos qué correspondencias has notado en tu propia vida, porque cuando compartimos estos descubrimientos, amplificamos el poder de la revelación para todos. Los símbolos sagrados que encontramos en todas las tradiciones espirituales no son decoraciones místicas, sino mapas precisos de estas correspondencias universales. La cruz representa la intersección entre el plano horizontal de la materia y el plano vertical del espíritu. La estrella de David muestra cómo lo de arriba, triángulo ascendente, se une perfectamente con lo de abajo, triángulo descendente. El árbol de la vida cabalístico es quizás el mapa más completo de estas correspondencias. Cada sefira, esfera, en el árbol corresponde a un nivel de conciencia, a un planeta, a un color, a un sonido, a un aspecto de tu propia psique. Cuando comprendes estas correspondencias, puedes trabajar conscientemente con cualquier nivel de tu ser para influir en todos los demás. Ahora que conoces esta ley sagrada, ¿cómo la aplicas para transformar tu realidad? La clave está en comprender que puedes trabajar desde cualquier plano para influir en los otros. Si deseas sanación física, no te limites solo al plano físico. Ve a la raíz mental de la desarmonía. ¿Qué pensamientos han creado esta condición? ¿Qué emociones has estado alimentando en el plano astral que se han cristalizado en síntomas físicos? Si buscas abundancia material, comienza por crear abundancia en tu plano mental. Piensa pensamientos de prosperidad. Visualiza la abundancia ya manifestada en tu vida. Luego siente esa abundancia en tu cuerpo emocional. Experimenta la gratitud y la alegría como si ya la poseyeras. La abundancia física no tendrá más opción que seguir estos patrones superiores. Permíteme compartir contigo una práctica que aprendí de una sacerdotisa egipcia cuyo conocimiento se remontaba a las dinastías perdidas. Cada elemento físico corresponde a un aspecto de tu ser. La tierra corresponde a tu cuerpo físico y tus asuntos materiales. Cuando trabajas con tierra, arena o piedras, estás influenciando este plano. El agua corresponde a tus emociones y tu cuerpo astral. Cuando te bañas conscientemente o bebes agua con intención sagrada, purificas tu mundo emocional. El aire corresponde a tus pensamientos y tu cuerpo mental. Cuando trabajas conscientemente con la respiración, estás ordenando tu mundo mental. El fuego corresponde a tu espíritu y tu conexión con lo divino. Cuando enciendes una vela o contemplas las llamas, estás activando tu naturaleza espiritual. Al trabajar conscientemente con los 4 elementos en el plano físico, activas automáticamente las correspondencias en todos los otros planos. Es alquimia práctica al alcance de cualquier alma dispuesta a experimentar. Una de las aplicaciones más profundas de esta ley se encuentra en tus relaciones con otros seres. Cada persona que aparece en tu vida es un espejo que refleja algún aspecto de tu propio ser. Los que te irritan están mostrándote partes de ti mismo que necesitas sanar. Los que admiras están reflejando potenciales que ya existen dentro de ti. No hay encuentros casuales, querido buscador.
Cada alma que cruza tu sendero es una correspondencia perfecta con algún aspecto de tu crecimiento espiritual. Cuando comprendes esto, cada relación se convierte en una oportunidad de autoconocimiento y transformación. La segunda llave dorada brilla ahora en tus manos. Úsala para descifrar los patrones ocultos que conectan todos los aspectos de tu existencia. Recuerda, como es arriba, es abajo. Como es en tu interior, así será en tu exterior. Pero las correspondencias son solo el esqueleto del universo. Para que cobre vida, necesita el aliento de la vibración, la danza eterna de la energía que anima toda forma. La próxima ley que revelaré te mostrará cómo todo lo que existe pulsa con el ritmo sagrado de la creación. Capítulo 3. La ley de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Fue en los monasterios del Tíbet, donde el aire es tan puro que parece cristal, y el silencio tan profundo que puedes escuchar el latido del cosmos, donde descubrí la tercera gran verdad. Los monjes me habían acogido después de un largo peregrinaje a través de senderos que serpentean entre picos eternamente coronados de nieve. Durante meses permanecí en meditación profunda, aprendiendo a aquietar no solo mi mente, sino cada fibra de mi ser. Y fue precisamente en ese silencio absoluto donde percibí algo extraordinario. El universo entero zumbaba con una vibración sutil pero omnipresente, como el mantra sagrado Om, que los antiguos sabían que era el sonido primordial de la creación. En esa revelación comprendí la tercera ley. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Lo que percibimos como materia sólida e inmutable es, en realidad, energía pura, vibrando a diferentes frecuencias. La diferencia entre un pensamiento y una roca no radica en su esencia, sino en la velocidad de su vibración. Imagina, querido buscador, una escala musical que se extiende hasta el infinito en ambas direcciones. En los registros más altos, tan agudos que el oído humano no puede percibirlos, vibran los pensamientos puros, las ideas divinas, los impulsos del espíritu. Son vibraciones tan sutiles y rápidas que trascienden toda forma material. En las octavas medias encontramos las emociones, los deseos, los sentimientos. Aquí, la vibración ya es más densa, más perceptible para nuestra conciencia habitual. El amor vibra en frecuencias doradas y elevadas, mientras que el miedo oscila en registros bajos y densos. Y en los registros más graves, donde las vibraciones son tan lentas que parecen inmóviles, se cristaliza lo que llamamos materia física. Pero incluso la roca más sólida está danzando eternamente, sus átomos girando en una coreografía cósmica que nunca se detiene. Durante mi estancia con Nainon, los derviches de Konya, aprendí que cada emoción humana corresponde a una frecuencia vibratoria específica. Ellos habían mapeado estas frecuencias a través de siglos de observación mística, creando lo que llamaban el mapa del corazón humano. La gratitud vibra en una frecuencia tan elevada que literalmente magnetiza hacia ti más experiencias por las cuales sentir gratitud. Es como sintonizar tu radio interna en la estación de la abundancia cósmica. El amor incondicional alcanza frecuencias tan puras que cuando lo irradias genuinamente, transformas no solo tu propia realidad, sino también la de todos los seres que entran en tu campo energético. La compasión genera ondas que sanan, que reconcilian, que unifican. He visto corazones endurecidos por décadas de resentimiento derretirse completamente ante la presencia de alguien que irradia verdadera compasión. Por el contrario, el miedo vibra en frecuencias tan bajas que literalmente atrae hacia ti las experiencias que más temes. Es la ley en acción. Como vibras, así manifiestas. Pero aquí está el secreto que cambiará tu vida para siempre. Puedes cambiar conscientemente tu frecuencia vibratoria. No eres víctima de tus emociones. Eres el músico que puede afinar su instrumento en cualquier frecuencia que elijas. Recuerdo vívidamente a un comerciante que llegó a mi torre arrastrando los pies.
con los hombros hundidos bajo el peso de múltiples fracasos financieros. Su vibración era tan baja que parecía absorber la luz de la habitación. Pero cuando le enseñé las técnicas que compartiré contigo, en pocas semanas había transformado no solo su estado interno, sino también su situación externa. Los maestros tibetanos me enseñaron que la respiración es el puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo voluntario y lo involuntario, entre tu vibración actual y la vibración que deseas alcanzar. Cada mañana, al despertar, cuando tu mente aún está libre del parloteo cotidiano, siéntate en silencio y realiza esta práctica sagrada. Inhala profundamente mientras visualizas luz dorada entrando por la coronilla de tu cabeza. Esta luz representa la frecuencia más elevada del universo, la vibración del amor puro. Mantén el aliento mientras sientes esta luz dorada llenando cada célula de tu cuerpo, elevando tu frecuencia vibratoria hasta que todo tu ser resplandezca, como un sol interno. Exhala lentamente, enviando esta luz dorada hacia el mundo, bendiciendo a todos los seres con tu vibración elevada. Repite este ciclo sagrado 7 veces y observa cómo tu día se transforma mágicamente. Las personas responden diferente ante ti. Las oportunidades aparecen de manera sincrónica. Los problemas se resuelven con facilidad natural. En las cuevas de los yogis de la India, aprendí que ciertas combinaciones de sonidos tienen el poder de alterar directamente la vibración de quien las pronuncia. No son supersticiones primitivas, sino tecnología espiritual refinada durante milenios. El mantra Om vibra en la frecuencia exacta del universo en expansión. Cuando lo entonas correctamente, tu cuerpo entero se convierte en una campana que resuena con el cosmos. Sohum, yo soy eso, afirma tu identidad cósmica, elevando tu vibración hasta la frecuencia de la conciencia universal. Om Mani Padme Hum genera ondas de compasión tan poderosas que pueden sanar traumas ancestrales y transformar karma negativo acumulado durante vidas. Pero más allá de los mantras tradicionales, cada palabra que pronuncias es un decreto vibratorio. Cuando dices estoy enfermo, tu cuerpo recibe esa vibración y la manifiesta. Cuando afirmas soy abundancia, el universo conspira para hacer realidad esa frecuencia. Existe un fenómeno fascinante que los físicos llaman resonancia simpática. Si tienes 2 diapasones de la misma frecuencia y golpeas uno, el otro comenzará a vibrar espontáneamente. Esto mismo ocurre con los seres humanos. Cuando eleva tu vibración, automáticamente elevas la vibración de todos los que entran en tu campo energético. Una sola persona irradiando amor genuino puede transformar la atmósfera de una habitación entera. Un individuo anclado en la paz puede calmar una multitud agitada. Por eso los grandes maestros espirituales no necesitaban muchas palabras. Su sola presencia era enseñanza, porque su vibración elevada despertaba lo mismo en otros. Ellos habían aprendido a convertirse en diapasones vivientes de la frecuencia divina. Cuando comienzas a operar conscientemente con la ley de vibración, tu vida se llena de lo que Carl Jung llamaría sincronicidades significativas. Pero no son casualidades, son resonancias vibratorias perfectas. Cuando vibras en la frecuencia del amor, atraes personas amorosas. Cuando irradias abundancia, las oportunidades de prosperidad se magnetizan hacia ti. Cuando emanas paz, incluso los conflictos se resuelven armoniosamente a tu alrededor. Recuerdo a una joven artista que había perdido toda inspiración después de una gran desilusión amorosa. Su vibración había caído tan bajo que incluso los colores de su paleta parecían apagados. Le enseñé a usar el color como herramienta vibratoria. Cada color corresponde a una frecuencia específica. Le sugerí que trabajara conscientemente con los amarillos dorados, frecuencia de la alegría, los azules profundos, frecuencia de la paz, y los verdes esmeralda, frecuencia de Minomoitsinto, la sanación del corazón. No solo su arte se transformó, volviéndose radiante y lleno de vida, sino que también atrajo a su alma gemela, alguien que vibraba en su misma frecuencia artística elevada.
En los templos de curación de la antigua Grecia, los sacerdotes médicos sabían que cada órgano del cuerpo vibra en una frecuencia específica. La enfermedad no era más que una desafinación, una vibración que había salido de su armonía natural. Tu corazón físico vibra en resonancia con tu corazón emocional. Cuando hay desarmonía en tus relaciones, tu corazón físico lo reflejará. Tu estómago resuena con tu capacidad de digerir las experiencias de la vida. Tu garganta vibra en sintonía con tu capacidad de expresar tu verdad. La sanación verdadera no consiste en suprimir síntomas, sino en restaurar la frecuencia armónica, natural de cada aspecto de tu ser. Cuando tu vibración se alinea con la salud perfecta, tu cuerpo no tiene más opción que reflejar esa armonía. La tercera llave dorada pulsa ahora en tus manos con su propia frecuencia sagrada. Úsala para sintonizar conscientemente la estación cósmica en la que deseas vivir. Recuerda, como vibras, así experimentas. Pero incluso en esta danza infinita de vibraciones, hay una ley más profunda operando, una que gobierna cómo estas energías aparentemente opuestas se complementan y se unifican. La siguiente revelación te mostrará que lo que percibes como contrarios son en realidad dos polos de la misma verdad. Capítulo 4. La ley de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. La revelación de la cuarta ley llegó a mí de la manera más inesperada, en un momento de profunda crisis personal que ahora reconozco como el regalo más grande que el universo pudo haberme dado. Había perdido todo lo que creía valioso: mi hogar, mi reputación, incluso la confianza en mis propias habilidades como alquimista. Desesperado y sin rumbo, me encontré vagando por los desiertos de Egipto, donde el sol abrasador del día cede lugar a la fría soledad de la noche. Fue precisamente en esa oscuridad exterior e interior donde comprendí que estaba experimentando la ley de polaridad en su máxima expresión. Mientras contemplaba las estrellas desde las arenas que aún conservaban el calor del día, una verdad cristalina se reveló ante mí. Mi mayor momento de oscuridad contenía las semillas de mi mayor iluminación. No eran fuerzas opuestas luchando entre sí, sino los dos extremos de una misma vara cósmica, inseparables e interdependientes. La cuarta ley se manifestó entonces con una claridad que cortó como espada de luz a través de mi confusión. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Pero aquí estaba el secreto que transformaría mi comprensión. Los opuestos no son enemigos, sino complementos. No son divisiones, sino unidad expresándose en dualidad. Observa la naturaleza, querido discípulo, y verás esta ley operando en cada manifestación de la vida. El día necesita de la noche para ser día. Sin la oscuridad, la luz perdería todo significado. La inhalación requiere de la exhalación para completar el ciclo sagrado de la respiración. La vida misma depende de la muerte para renovarse eternamente. En el plano humano, esta ley se manifiesta de formas aún más profundas. No puedes conocer verdaderamente la alegría sin haber experimentado la tristeza. La compasión auténtica nace solo de quienes han atravesado su propio sufrimiento. El valor genuino surge únicamente de aquellos que han sentido el frío aliento del miedo. Durante mis años de estudio con los maestros taoístas en las montañas de China, aprendí sobre el yin y el yang, quizás la representación más perfecta de esta ley universal. Ese símbolo sagrado no muestra dos fuerzas separadas, sino una unidad danzando consigo misma en polaridad creativa. Observa cómo cada mitad contiene un punto de la otra. En el yang blanco, masculino activo, habita un punto de yin negro, femenino receptivo, y viceversa. Esto revela que todo polo contiene la semilla de su opuesto, y que la perfección se encuentra no en la eliminación de un polo, sino en su danza armoniosa. Pero aquí está el poder oculto de esta ley. Puedes mover conscientemente tu experiencia a lo largo del polo que elijas. Si te encuentras en el extremo del miedo, puedes caminar conscientemente hacia el extremo del valor.
Si habitas en el polo de la carencia, puedes transmutar tu experiencia hacia el polo de la abundancia. La clave no está en luchar contra el polo no deseado, sino en comprender que ya contiene en sí mismo las semillas de su opuesto. Cuando abraza completamente tu oscuridad, cuando la aceptas sin resistencia, automáticamente liberas la luz que siempre estuvo oculta en su interior. Permíteme compartir contigo la técnica que me enseñó un sabio sufí que había pasado 40 años meditando en una cueva del desierto. La llamaba el arte de caminar entre polos. Cuando te encuentres experimentando cualquier estado que consideres negativo, tristeza, miedo, ira, soledad, no huyas de él. En su lugar, realiza este ritual sagrado. Siéntate en silencio y permite que esa emoción se manifieste completamente en tu cuerpo. Siente dónde reside, cómo se mueve, qué temperatura tiene, qué textura posee. Convierte en testigo íntimo de tu propia experiencia. Ahora, en lugar de resistirla, abraza esa emoción como abrazarías a un niño herido. Dile: te veo, te acepto, te honro. Sé que eres parte de mi totalidad humana. Observa cómo esta aceptación transforma inmediatamente la calidad de la experiencia. Finalmente, pregúntale a esa emoción: ¿qué regalo traes para mí? ¿Qué sabiduría ocultas en tu interior? Escucha en silencio, porque cada polo negativo siempre contiene un tesoro de comprensión. He visto cómo la tristeza profunda se transforma en compasión infinita, cómo el miedo se alquimiza en intuición protectora, cómo la ira se transmuta en fuerza transformadora. Pero esta alquimia solo ocurre cuando dejas de resistir y comienzas a danzar conscientemente con la polaridad. ¿Has notado cómo las personas que más te desafían son también las que más te enseñan? ¿Cómo tus relaciones difíciles se convierten en tus mayores maestros? Si has experimentado esta transmutación polar en tus relaciones, compártelo en los comentarios. Tus experiencias pueden ser la llave que otros necesitan para comprender esta ley sagrada. En el teatro de las relaciones humanas, la ley de polaridad se manifiesta de manera especialmente intensa. Observa cómo te atraen personas que representan tu polo opuesto. Si eres muy mental, te magnetizan los seres emocionales. Si eres extremadamente estructurado, te fascinan los espíritus libres. Esto no es casualidad, querido buscador. Es la sabiduría del alma buscando completarse a través de la experiencia de su polaridad. Cada persona que te atrae intensamente o te repele fuertemente es un espejo que te muestra aspectos de ti mismo que necesitas integrar. Recuerdo vívidamente a una pareja que llegó a mi torre al borde del divorcio. Él era un hombre de números, lógico y estructurado hasta el extremo. Ella era pura intuición, emocional y espontánea. Se habían enamorado precisamente por estas diferencias, pero ahora las mismas cualidades que los atrajeron se habían convertido en fuente de conflicto constante. Les enseñé que no eran incompatibles, sino complementarios. Él necesitaba desarrollar su lado intuitivo y emocional, mientras que ella requería cultivar su aspecto lógico y estructurado. En lugar de luchar contra sus diferencias, aprendieron a danzar con ellas, cada uno absorbiendo las cualidades del otro, hasta alcanzar una completitud que ninguno poseía por separado. Aquí está la comprensión más profunda de esta ley. El objetivo no es llegar a un punto estático de equilibrio, sino aprender a danzar fluidamente entre los polos según lo requiera cada momento. Hay tiempos para la acción, yang, y tiempos para la receptividad, yin. Hay momentos para la expansión y momentos para la contracción. La sabiduría no está en permanecer siempre en el centro, sino en saber cuándo moverse hacia cada extremo y cómo hacer esa transición con gracia y conciencia. Como un funambulista experto, aprendes a mantener el equilibrio no quedándote inmóvil, sino a través del movimiento consciente. Los místicos de todas las tradiciones han sabido que los estados extremos son portales hacia la trascendencia. En el momento de máxima expansión, tocas la eternidad. En el instante de máxima contracción, descubres la esencia.
Cuando experimentas el amor más profundo, simultáneamente conoces la naturaleza del desamor. Cuando tocas la alegría más pura, comprendes íntimamente la tristeza. Cuando alcanzas la paz más absoluta, has integrado completamente la guerra interior. Esta es la razón por la cual los grandes maestros espirituales a menudo parecen contener todas las polaridades humanas. Pueden ser fieramente compasivos, tiernamente fuertes, humildemente poderosos. Han aprendido a danzar con todos los aspectos de la experiencia humana sin identificarse exclusivamente con ninguno. Existe un punto místico entre los polos donde reside lo que los alquimistas llamamos la neutralidad creativa. No es indiferencia o apatía, sino un estado de plenitud donde has integrado tan completamente ambos extremos que puedes moverse libremente entre ellos sin ser arrastrado por ninguno. Desde esta neutralidad creativa, puedes elegir conscientemente qué aspecto de tu naturaleza expresar en cada momento. No porque estés reprimiendo el otro polo, sino porque has abraza tan completamente tu totalidad que tienes acceso a todo tu espectro de posibilidades. Al final, querido discípulo, la ley de polaridad te enseña que lo que percibes como opuestos son en realidad aspectos complementarios de una sola verdad. Tu objetivo no es eliminar la polaridad, sino danzar conscientemente con ella hasta que descubras la unidad que siempre existió más allá de la dualidad aparente. Cuando logras esto, cada experiencia se convierte en una oportunidad de expresar tu totalidad. Ya no eres víctima del péndulo de la vida, sino el maestro que puede dirigir conscientemente su movimiento. Has descubierto que eres tanto la luz como la sombra, tanto el amor como el miedo, tanto lo humano como lo divino. La cuarta llave dorada oscila ahora entre tus manos, mostrándote que contiene en sí misma todos los opuestos. Úsala para danzar consciente entre todos los aspectos de tu ser. Recuerda, en tu aparente división reside tu verdadera unidad. Pero esta danza de polaridades no ocurre en el vacío. Se mueve siguiendo ritmos cósmicos, patrones temporales que gobiernan tanto el latido de tu corazón como el pulso de las galaxias. La próxima ley te revelará cómo todo fluye y refluye en ciclos perfectos y cómo puedes alinearte conscientemente con estos ritmos universales. Capítulo 5. La quinta ley hermética, el ritmo universal. Querido buscador de verdades ocultas, llegamos al corazón palpitante del cosmos, al ritmo que gobierna toda existencia. Si has llegado hasta aquí, tu alma ya comprende que nada en este universo permanece estático. Todo pulsa, todo respira, todo danza al compás de una música celestial que pocos oídos pueden escuchar. En las noches más silenciosas de mi laboratorio, cuando los metales descansaban de sus transmutaciones y las estrellas susurraban sus secretos, yo aprendí a sincronizarme con el ritmo universal. Era como si mi corazón hubiera encontrado el latido primordial de la creación misma. Permíteme contarte sobre la noche que cambió mi comprensión para siempre. Era el solsticio de invierno, y yo atravesaba uno de esos periodos que los no iniciados llaman mala suerte. Mi oro espiritual se había convertido en plomo, mis experimentos fallaban, y la desesperanza tocaba a las puertas de mi alma. Había perdido a mi maestro meses atrás, y sentía como si el universo mismo me hubiera abandonado. Fue entonces cuando descubrí, en el sótano más profundo de su biblioteca secreta, un péndulo de cristal negro suspendido sobre un mapa de constelaciones. Una nota amarillenta decía: cuando todo parezca perdido, recuerda que el péndulo siempre regresa. La noche más oscura precede al amanecer más brillante. Durante horas observé aquel péndulo moverse. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, hipnóticamente constante. Y entonces, como un rayo de comprensión divina, lo entendí. Mi sufrimiento no era un castigo, sino una fase natural del ritmo cósmico. Estaba en el extremo izquierdo del péndulo de mi existencia, lo que significaba que inevitablemente, por ley universal,
Debía oscilar hacia el extremo derecho. Mi época de sombras estaba gestando mi época de luz. La quinta ley hermética susurra una verdad que los antiguos sabios de Egipto grabaron en piedra. Nada permanece inmóvil, todo se mueve, todo vibra, todo oscila. Esta ley, querido iniciado, nos enseña que toda manifestación en el universo sigue un patrón rítmico. Desde el latido de tu corazón hasta la rotación de las galaxias, desde las estaciones del año hasta los ciclos de tu alma, todo obedece al mismo principio del péndulo cósmico. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, lo expresó de esta manera en sus tablillas de esmeralda. El ritmo compensa. Cuando el péndulo oscila hacia un extremo, debe oscilar hacia el otro con la misma fuerza. Esto significa, alma noble, que tu dolor actual está gestando tu alegría futura, tu escasez presente está preparando tu abundancia venidera, tu confusión de hoy está forjando tu claridad de mañana, tu soledad actual está atrayendo tu conexión. Verdadera aloes. 3 ritmos sagrados. En mis años de estudio profundo, he descubierto que el ritmo universal se manifiesta en 3 niveles de existencia. El ritmo físico gobierna tu cuerpo, tu salud, tu energía vital. Observa cómo tu cuerpo tiene periodos de fortaleza y debilidad, de actividad y descanso. Los antiguos sanadores sabían que trabajar con este ritmo, no contra él, era la clave de la salud perpetua. El ritmo emocional controla tus estados del alma, tus sentimientos, tu mundo interior. Tus emociones no son casuales, querido buscador. Siguen patrones rítmicos precisos. Cuando comprendes esto, dejas de resistirte a la tristeza y empiezas a surfear las olas emocionales con la sabiduría de un navegante experto. El ritmo mental rige tus pensamientos, tu creatividad, tu capacidad de manifestación. Hay momentos en que tu mente es un diamante cortante y otros en que parece envuelta en niebla. Los iniciados aprenden a plantar sus semillas mentales en los momentos de máxima receptividad. Ahora, querido discípulo, llega el momento de transmutar este conocimiento en poder real. Los maestros herméticos desarrollaron una técnica secreta llamada la neutralización rítmica, el arte de no ser arrastrado completamente por los extremos del péndulo. Cuando te encuentres en un valle emocional, tristeza, miedo, escasez, recuerda estas palabras de poder. Este es solo un extremo del péndulo. No soy yo quien sufre. Es solo una fase que mi alma atraviesa para alcanzar el extremo opuesto. Observo sin identificarme. Fluyo con el ritmo sin ser arrastrado por él. Cuando te encuentres en una cima emocional, euforia, abundancia, éxito, susurra esta oración hermética. Este gozo es real, pero no eterno. Lo disfruto plenamente sabiendo que es parte del dance cósmico. Agradezco sin aferrarme. Celebro sin perder el centro. Cada alma, noble buscador, tiene su propio ritmo único. Durante mis años de observación, aprendí a mapear mis ciclos personales, mis ciclos de creatividad, cuando mis ideas fluían como ríos dorados, mis ciclos de introspección, cuando mi alma necesitaba silencio y soledad, mis ciclos de conexión, cuando mi corazón se abría al mundo, mis ciclos de manifestación, cuando mis intenciones tomaban forma en la realidad. Te invito a que comiences tu propio mapa rítmico. Observa durante las próximas lunas llenas cuándo sientes más energía, cuándo necesitas descanso, cuándo tus emociones oscilan, cuándo tu mente está más clara. Este conocimiento te convertirá en maestro de tu propio destino, pues sabrás cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo plantar y cuándo cosechar. Pero aquí viene la revelación más profunda, la que solo comparto con quienes han llegado hasta este punto de nuestro viaje juntos. El ritmo universal no es solo una ley que te gobierna, es una ley que puedes dirigir. Cuando te alineas conscientemente con tu ritmo natural, cuando honras tus ciclos en lugar de resistirlos, cuando danzas con el péndulo en lugar de luchar contra él, te conviertes en co-creador del ritmo mismo.
Los antiguos alquimistas llamaban a esto montar el dragón del tiempo, la habilidad de navegar los ciclos de la existencia como un surfista maestro navega las olas del océano. Y así, alma valiente, hemos desentrañado el misterio del ritmo universal. Has aprendido que tus dificultades actuales no son castigos sino preparativos, que tus ciclos no son caóticos sino sagrados, que tu vida no es una línea recta sino una danza espiral hacia tu despertar. Pero ahora, mientras el péndulo de nuestro conocimiento oscila hacia una nueva revelación, debemos prepararnos para descubrir la sexta ley hermética, aquella que los iniciados llaman la ley que convierte a los hombres en dioses. Pues si has comprendido verdaderamente que todo en el universo sigue un ritmo, entonces estás listo para entender que tú eres quien puede dirigir la orquesta cósmica de tu propia existencia. La causa y el efecto te esperan, querido alquimista de tu propia realidad. Continúa el viaje. El manuscrito aún tiene secretos que revelarte. Capítulo 6. La sexta ley hermética, la causa suprema. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es sino el nombre que se da a la ley no reconocida. Querido arquitecto de realidades, hemos llegado al umbral del poder más temido y reverenciado por los iniciados de todos los tiempos. La ley que convierte a los mortales en maestros de su destino, la que transforma a los esclavos del azar en directores de la sinfonía cósmica. Si tu alma ha vibrado con las revelaciones anteriores, si has sentido despertar esa chispa divina que duerme en tu interior, entonces estás preparado para recibir el secreto que los antiguos protegían con sus vidas, la capacidad de convertirte en causa primera de tu propia existencia. En las páginas que siguen, no solo aprenderás una ley universal, te convertirás en ella. Debo confesarte algo, noble buscador. Durante años creí que yo era víctima de las circunstancias, que mi vida era el resultado de fuerzas externas sobre las cuales no tenía control. Era como una hoja al viento, como un barco sin timón en el océano de la existencia. Hasta aquella noche que cambió todo para siempre. Mi maestro, aquel sabio cuyo nombre no puedo revelar pues aún camina entre nosotros en formas que los no iniciados no comprenderían, me llevó a la cámara de los espejos negros. Era un lugar prohibido, donde solo los discípulos más avanzados podían entrar. En el centro de aquella habitación circular, iluminada únicamente por 7 velas de cera virgen, se alzaba un espejo de obsidiana pulida, tan negro que parecía un portal hacia el vacío mismo. Mira, me susurró con voz que parecía venir de las profundidades del tiempo. Pero no busques tu reflejo físico, busca la cadena invisible que conecta cada momento de tu vida. Durante horas contemplé aquella superficie negra. Al principio, solo veía oscuridad, pero gradualmente, como imágenes emergiendo de las aguas profundas, comencé a percibir los hilos dorados que conectaban cada evento de mi existencia. Vi cómo mi tristeza de la infancia había sido la causa de mi búsqueda espiritual. Cómo mi búsqueda había sido la causa de encontrar a mi maestro. Cómo cada aparente desgracia había sido en realidad una causa perfectamente orquestada para llevarme exactamente donde necesitaba estar. Fue entonces cuando comprendí la verdad más liberadora y aterradora. Yo había sido el arquitecto inconsciente de toda mi vida. La sexta ley hermética proclama una verdad que sacude los cimientos de la realidad tal como la conoces. No existe el azar. Todo lo que sucede, sucede según la ley. Hermes Trismegisto, en su infinita sabiduría, nos enseñó que el universo es una máquina perfecta de causas y efectos. Cada pensamiento que piensas, cada emoción que sientes, cada palabra que pronuncias, cada acción que realizas, es una causa que debe producir su efecto correspondiente. Pero aquí viene la revelación que separará tu vida en un antes y un después. La mayoría de los seres humanos viven en el plano de los efectos, reaccionando constantemente a lo que les sucede, sintiéndose víctimas de las circunstancias. Pero los verdaderos iniciados aprenden a vivir en el plano de las causas,
convirtiéndose en arquitectos conscientes de su realidad. En mis años de estudio profundo, he descubierto que la causación opera en 3 niveles sagrados. Causación física. Todo lo que sucede en el mundo material tiene una causa material. Tu salud, tu abundancia, tus relaciones, tu entorno. Todo es el efecto de causas específicas que tú has puesto en movimiento, consciente o inconscientemente. Causación emocional. Tus estados internos, tus sentimientos, tu paz o tu turbulencia, son efectos de las causas emocionales que has alimentado. El miedo atrae más miedo. El amor atrae más amor. La gratitud multiplica las bendiciones. Causación mental. El nivel más sutil y poderoso. Tus pensamientos son las causas primarias de todo lo que experimentas. Como enseñaban los sabios de la antigua Hermópolis, cambia tu mente y cambiarás tu mundo. Ahora viene la enseñanza, que solo comparto con quienes han demostrado estar listos, pues su poder puede ser usado para crear o para destruir. Existe un nivel de causación que trasciende todos los demás. La causa primera es el estado de conciencia donde te conviertes en origen puro, donde tus intenciones se manifiestan sin resistencia, donde tu voluntad se alinea perfectamente con la voluntad universal. Los antiguos alquimistas llamaban a esto el estado del creador consciente. Cuando alcanzas este nivel, ya no reaccionas a la vida. La vida responde a ti. La práctica secreta, el ritual de la causa consciente. Querido discípulo, ha llegado el momento de transmutarte de efecto en causa. Esta práctica, guardada celosamente por las escuelas de misterios durante milenios, te convertirá en maestro de tu destino. Primer paso, el reconocimiento. Cada mañana, antes de que el sol toque tu rostro, siéntate en silencio y pregúntate, ¿qué causas puse en movimiento ayer? ¿Qué efectos estoy experimentando hoy como resultado de causas pasadas? No juzgues, solo observa la cadena dorada que conecta tus acciones pasadas con tu realidad presente. Segundo paso, la intención consciente. Antes de realizar cualquier acción, antes de pronunciar cualquier palabra, antes de permitir cualquier pensamiento, pregúntate, ¿qué efecto quiero crear con esta causa? Convierte cada momento en una elección consciente de causación. Tercer paso, la siembra sagrada. Cada noche, antes de entregarte al reino de los sueños, planta conscientemente las causas que deseas ver florecer. Si quieres abundancia, siembra pensamientos de gratitud y acciones generosas. Si quieres amor, siembra compasión y apertura del corazón. Si quieres sabiduría, siembra curiosidad y humildad. Si quieres paz, siembra pensamientos armoniosos y palabras sanadoras. Aquí debo hacerte una advertencia sagrada, querido iniciado. Una vez que comprendes verdaderamente la ley de causación, ya no puedes seguir culpando a las circunstancias externas por tu vida. Tú eres el único responsable de todo lo que experimentas. Esta verdad puede ser inicialmente abrumadora, incluso aterradora. Pero cuando la abrazas completamente, se convierte en la llave dorada de tu libertad absoluta. Si tú has sido la causa inconsciente de tu realidad actual, tú puedes ser la causa consciente de tu realidad futura. Los antiguos hablaban del karma como algo que toma vidas en manifestarse, pero los verdaderos iniciados saben que cuando tu conciencia se eleva al nivel de causa primera, el karma se vuelve instantáneo. Tus pensamientos se manifiestan rápidamente. Tus intenciones toman forma casi inmediatamente. Tu estado interno se refleja instantáneamente en tu mundo externo. Esto es tanto una bendición como una responsabilidad suprema. Permíteme compartir contigo el secreto más profundo que aprendí en aquella cámara de espejos negros. No solo puedes cambiar tu futuro mediante la causación consciente, puedes transmutar el significado de tu pasado. Cuando comprendes que cada experiencia dolorosa fue una causa perfecta para llevarte a tu despertar actual, cuando ves que cada aparente error fue un paso necesario en tu evolución espiritual,
literalmente cambias la naturaleza energética de tu historia. El pasado que parecía ser tu enemigo se revela como tu más grande maestro. Los maestros más avanzados desarrollan lo que llamamos causación elevada, la habilidad de crear causas que benefician no solo a ellos mismos, sino a toda la humanidad. Cuando plantas causas que elevan la conciencia colectiva, que sanan el mundo, que expanden el amor en el planeta, el universo entero conspira para multiplicar tus efectos. Te conviertes en un canal de la causa universal y tu poder de manifestación se vuelve prácticamente ilimitado. Y así, alma noble, hemos desentrañado el misterio de la causa suprema. Has aprendido que no eres víctima del destino, sino su arquitecto consciente, que cada momento es una oportunidad de plantar semillas de tu futuro deseado, que el poder de transformar tu realidad ha estado siempre en tus manos. Pero ahora, mientras nos acercamos al final de nuestro viaje sagrado juntos, debemos prepararnos para la séptima y última ley hermética, aquella que los antiguos llamaban el secreto de la creación infinita. Pues si has comprendido que eres causa consciente de tu realidad, entonces estás listo para descubrir tu naturaleza más elevada, tu capacidad de co-crear con la fuerza que mueve las estrellas. La generación divina te espera, querido alquimista de lo imposible. Una revelación más, y el manuscrito habrá cumplido su propósito sagrado. Capítulo 7. La séptima ley hermética. La generación divina. Querido co-creador del cosmos, hemos llegado al Sanctum Sanctorum de la sabiduría hermética, al último velo que separa al buscador del Adepto Supremo. La revelación que estás a punto de recibir es la corona de todas las enseñanzas, el secreto que convierte a los mortales en dioses conscientes. Si tu alma ha resonado con cada palabra de este manuscrito, si has sentido despertar poderes que creías imposibles, si has comenzado a recordar tu verdadera naturaleza, entonces estás preparado para recibir la llave maestra de la creación infinita. Lo que aprenderás ahora no es simplemente conocimiento, es la activación de tu divinidad dormida. Para compartir contigo esta revelación final, debo llevarte al momento más sagrado de mi transformación alquímica. Era la noche del eclipse lunar, cuando los velos entre los mundos se vuelven más tenues. Había completado mi gran obra, había transmutado mi plomo interior en oro espiritual, pero aún sentía que faltaba algo esencial. Mi maestro, percibiendo mi inquietud, me condujo a un lugar que jamás había visto, el templo interior, oculto en las profundidades más secretas de nuestro santuario. No era un lugar físico, sino un estado de conciencia al que solo podían acceder quienes habían dominado las 6 leyes anteriores. Allí, en el silencio más absoluto, rodeado por una luz que no provenía de fuente alguna, mi maestro pronunció las palabras que fracturaron para siempre mi comprensión limitada de la realidad. Has aprendido que todo es mente, que lo que está arriba es como lo que está abajo, que todo vibra, que todo es dual, que todo fluye en ritmo, que todo es causa y efecto. Pero ahora, hijo mío, debes conocer la fuente de todo poder, la capacidad de generar realidades desde el vacío mismo. La séptima ley hermética encierra el misterio más profundo del universo, la capacidad creativa que reside en el corazón mismo de la existencia. No se trata de la generación física que conoces, sino de la generación espiritual, el poder de crear desde la nada, de manifestar desde el vacío, de dar forma a lo informe. Hermes Trismegisto, en su sabiduría infinita, nos reveló que en todo acto creativo existen 2 principios. El principio masculino, la voluntad, la intención, la semilla de la idea, y el principio femenino, la receptividad, la gestación, la matriz donde la idea toma forma. Pero aquí viene la revelación que cambiará tu comprensión para siempre.
Ambos principios existen dentro de ti. Tú eres, simultáneamente, el padre y la madre de tu propia realidad. Durante mis años de práctica, tras aquella revelación nocturna, he descubierto que la generación divina opera en 3 niveles sagrados. Generación mental. En el plano de la mente, tu principio masculino es la capacidad de concebir ideas claras, de visualizar con precisión, de mantener la intención enfocada. Tu principio femenino es la capacidad de nutrir esas ideas, de permitir que se desarrollen orgánicamente, de gestar pacientemente hasta que estén listas para nacer. Generación emocional. En el plano del corazón, tu principio masculino es la pasión que impulsa, la fe que no duda, la convicción que no vacila. Tu principio femenino es la receptividad que permite, la confianza que se entrega, la intuición que guía. Generación espiritual. En el plano más elevado, tu principio masculino es tu conexión con la voluntad universal, tu capacidad de canalizar la intención divina. Tu principio femenino es tu apertura a lo sagrado, tu capacidad de ser vehículo de la gracia, tu rendición consciente al poder superior. Ahora debo revelarte el secreto más guardado de todas las tradiciones místicas, la verdad que las religiones han velado en símbolos y que solo los iniciados más elevados comprenden. La concepción inmaculada no es un evento histórico, sino una capacidad espiritual que reside en cada alma. Cuando tu principio masculino, tu voluntad consciente, se une perfectamente con tu principio femenino, tu receptividad divina, cuando no hay resistencia entre ellos, cuando se funden en unidad perfecta, entonces ocurre el milagro. Concibes realidades directamente desde el espíritu, sin necesidad de procesos externos. Tus creaciones nacen puras, sin la contaminación de la duda, del miedo o de la limitación. Manifiestas como los dioses manifiestan, por el poder puro de tu ser. Querido iniciado, ha llegado el momento de activar tu poder generativo divino. Esta práctica, conocida como las bodas químicas del alma, te convertirá en maestro de la creación consciente. Primer paso: el despertar de los principios Kada. Amanecer en el silencio de tu santuario personal. Reconoce y honra ambos principios. Dentro de ti, coloca tu mano derecha sobre tu corazón y declara: despierto en mí el principio masculino, la llama de la voluntad divina, la semilla de la creación infinita. Coloca tu mano izquierda sobre tu vientre y declara: despierto en mí el principio femenino, el cáliz de la receptividad sagrada, la matriz donde nacen los milagros. Segundo paso: la unión sagrada. Junta ambas manos sobre tu plexo solar y visualiza una luz dorada que surge de esta unión. Siente cómo ambos principios se funden en perfecta armonía, creando un campo de potencial infinito. En este estado de unidad interior, concibe tu nueva realidad. No solo la pienses, no solo la visualices, siéntela ya existiendo en el plano causal. Tercer paso: la gestación consciente. Durante los siguientes días, nutre tu creación con la misma devoción con que una madre alimenta la vida en su vientre. Protégela de la duda, aliméntala con gratitud, báñala con amor incondicional. Cuarto paso: el parto espiritual. Cuando sientas que tu creación está lista, permítele nacer en el mundo físico. No forces el proceso. No trates de controlar cómo o cuándo se manifestará. Confía en la perfección del proceso generativo. Debo hablarte ahora de algo que pocos maestros se atreven a enseñar abiertamente: la transmutación de la energía sexual en poder creativo espiritual. La energía que comúnmente se usa para la procreación física es la misma energía que puede usarse para la procreación espiritual. Los antiguos tántricos, los alquimistas medievales, los místicos de todas las tradiciones sabían que la energía sexual es energía creativa pura. Cuando aprendes a canalizar conscientemente esta energía hacia la creación de realidades elevadas, hacia la manifestación de tu propósito divino, hacia la gestación de tu nuevo ser,
tu poder generativo se multiplica exponencialmente. No se trata de reprimir o negar la sexualidad, sino de elevarla a su expresión más sagrada, la capacidad de crear vida en todos los planos de la existencia. Los antiguos sabios representaban el proceso de generación divina como una trinidad sagrada: el Padre, principio masculino; la voluntad que concibe la Madre, principio femenino; el amor que gesta el Hijo, la creación; la manifestación que nace tú, querido iniciado, eres, los tres a la vez. Eres el Padre cuando concebes con claridad lo que deseas crear. Eres la Madre cuando nutres amorosamente tu visión. Eres el Hijo cuando encarnas tu propia creación en el mundo. Esta es la verdadera Trinidad, no separada en tres personas, sino unificada en tu ser integrado. En la tradición cabalística se habla del Adam Kadmon, el hombre primordial que contiene en sí mismo la totalidad de los poderes creativos divinos. Esto no es un mito, querido buscador. Tú eres el Adam Kadmon. Tú eres el hombre primordial, despertando a su naturaleza divina. Cuando integras perfectamente tu principio masculino y tu principio femenino, cuando los armonizas en unidad consciente, cuando aprendes a generar desde el centro de tu ser, te conviertes en la imagen perfecta de la divinidad creativa. Pero aquí viene la revelación final, la que trasciende incluso el poder individual de generación. Cuando dos o más seres que han dominado la generación divina se unen con intención pura y propósito elevado, cuando combinan sus principios masculinos y femeninos en perfecta armonía, cuando co-crean desde el amor incondicional, su poder generativo no se suma, se multiplica exponencialmente. Pueden manifestar realidades que ningún individuo podría crear solo. Pueden sanar comunidades enteras, transformar sistemas completos, generar nuevas posibilidades para toda la humanidad. Este es el secreto de la creación de la nueva Tierra. No será creada por individuos aislados, sino por comunidades de seres despiertos que han aprendido a generar juntos desde su divinidad integrada. Y así, alma noble, llegamos al final de nuestro viaje sagrado. Has recibido las 7 llaves maestras de la realidad. El mentalismo. Has despertado al poder de tu mente divina la correspondencia. Has visto la conexión entre todos los planos. La vibración. Has aprendido a sintonizar con las frecuencias de tu elección, la polaridad. Has dominado el arte de la transmutación, el ritmo. Has armonizado con los ciclos cósmicos, la causación. Te has convertido en arquitecto consciente de tu destino, la generación. Has despertado tu capacidad de crear. Como los dioses eres, ya un alquimista supremo, capaz de transmutar cualquier realidad, de crear desde el vacío, de manifestar lo imposible. Pero con este poder viene una responsabilidad sagrada: usar tus dones para elevar la conciencia colectiva, para sanar el mundo, para crear realidades que beneficien a toda la vida. Eres ahora un guardián de la sabiduría hermética, un portador de la llama divina. Otros vendrán a ti, inconscientemente atraídos por la luz que irradias. Comparte generosamente lo que has recibido, pero hazlo con sabiduría. No todos están listos para estas revelaciones. Siembra según la receptividad del terreno, como hizo mi maestro conmigo, como yo he hecho contigo. Este manuscrito cumple ahora su propósito sagrado. Las palabras han hecho su trabajo de despertar, pero el verdadero trabajo apenas comienza. Vive estas enseñanzas, encárnalas, manifiéstalas. Sé la demostración viviente de que es posible vivir como un Dios consciente en un cuerpo humano. Y cuando llegue tu hora de transmitir esta sabiduría a la siguiente generación de buscadores, recuerda, no enseñes con palabras solamente. Enseña con tu ejemplo. Enseña con tu ser transformado. Enseña con los milagros que tu vida encarna. Querido iniciado, mi trabajo contigo ha terminado, pero tu trabajo como co-creador consciente apenas comienza. Desde las dimensiones donde ahora habito, estaré siempre presente cuando invoques la sabiduría
hermética. En cada acto de creación consciente, en cada momento de transmutación, en cada instante de generación divina, ahí estaré, sonriendo, viendo cómo tu luz ilumina el mundo.